Bueno, es muy tradicional para todos los que están aquí y fundamentalmente para Steven, para Esteban, para Eduardo, para Andrés. Probablemente no sé si está también nuestro amigo de Boyacá, no lo veo. Que antes de empezar a hacer la lectura del texto, pues hacemos una ronda de relaciones sociales y hablamos un poco. En este caso yo quisiera aprovechar porque tengo entendido que si no se hace, sencillamente los 40 minutos que están asignados terminan por cerrar la sesión y tendríamos que volver a arrancar 40 o 5 minutos o 2 minutos o lo que sea después. Pues ha sido muy interesante volver ante la iniciativa de descansar un poco de la obra de Immanuel Kant, que empezáramos a leer algunas cosas de Hegel. En ese sentido, yo pienso que he estado como 2 o 3 o 4 días bastante nervioso, porque pues yo hacía mucho tiempo no hacía una exposición, si se quiere, rigurosa, relativamente académica, de lo que puede ser el pensamiento de Hegel. Lo que es cierto es que cada vez me doy más cuenta de que pudo ser, si se quiere, un acierto el que yo detectara con alguna precisión la situación de la obra de Hegel en el contexto del siglo XX y, por supuesto, las versiones que se pueden hacer no fáciles de lo que sucedió en el siglo XVIII y XIX, incluyendo pues todo el pensamiento de Kant y de Hegel como una tradición rebelde, una tradición de discusión. Si ustedes miran con cuidado, yo tengo la sensación de que ustedes son unos excelentes estudiantes, representantes de esa rebeldía. Cuando yo me fui saliendo de la universidad, bueno, en realidad cuando me fueron saliendo, detecté con mucha precisión que los estudiantes en general se gastaban 4 años tomando distintos cursos de distintos temas y entre otros los que podían dar los profesores, o sea, no hay otra manera de decirlo. Los profesores que ustedes tuvieron es lo que da la tierra, es decir, lo que puede salir de los profesores de la San Buenaventura, de la Santoto y algunos eventualmente de la Nacional, no muchos, lastimosamente. Entre otras, el origen mismo del Departamento de Filosofía de la Universidad Pedagógica se da, si ustedes lo tienen en mente, a raíz del gobierno nefasto del presidente Uribe y de sus administrativos, como es el rector de la Pedagógica. Un señor de Boyacá termina por convencerlos de la importancia de hacer un departamento. Y ustedes miran con cuidado, es un departamento que no tiene autonomía. ¿Eso es de Ibarra, profe? ¿Cómo? ¿Ibarra era el rector? Sí, tal cual. Y en ese momento, cuando arranca nosotros habíamos hecho unos 10 años antes la propuesta de hacer una facultad de filosofía, no un departamento, y que fuera un departamento independiente y que no tuviera nada que ver con sociales. Entre otras porque sociales, en una buena proporción durante muchos años, fue el fortín del Partido Conservador. Y era comprensible porque la Universidad Pedagógica había salido, si ustedes no lo saben, de la iniciativa de los gobiernos conservadores que montaron a profesores y pedagogos alemanes, y se habla de la doctora Radke. Y la doctora Radke pues es una profesora que trae la pedagogía alemana y monta en los edificios que son además, si ustedes los miran, los edificios viejos, a excepción de son del neoclásico de arquitectura neonazi, o sea, arquitectura fascista, como es la antigua gobernación de Cundinamarca y en la Jiménez al frente, al diagonal al Tiempo, y al lado de la iglesia está, no recuerdo ahora el nombre. Bueno, total, Ibarra
que tenía vínculos con la Universidad San Buenaventura, pues considera que lo esencial sería hacer un departamento de filosofía asociado al departamento de sociales como una especie de apéndice de sociales, lo cual era nefasto por las tradiciones conservadoras del departamento de sociales mismo y de la universidad en general. Si ustedes miran con cuidado, en los últimos 60, 70 años, creo que ha habido uno o dos ministros de educación que son liberales. Todos los demás son ministros absolutamente del Partido Conservador. Cuando en el periodo de Uribe se monta el departamento, lo único novedoso que produce la propuesta de Vargas Guillén es la de organizar un trabajo que él había hecho sobre computadores y filosofía, que yo no sé hasta dónde funcionó. Pero todo este digamos, recorrido o, digamos, reseña de lo que pudo pasar, muestra una cosa muy interesante, y es que todos ustedes, sin excepción, por lo menos de los que yo conozco, con raras excepciones, terminaron haciendo tesis de los temas que aprendieron en los salones de clase. La mayoría de ustedes se les ocurría hacer cosas que no les habían enseñado. Y eso me parece que es una de las cosas más interesantes, empezando por Eduardo. A Eduardo se le ocurre ser un físico bastante extraño, en el sentido en que me asiste, si no estoy mal, a una conferencia en la Universidad Distrital donde yo hablo de Hegel, si no estoy mal. De la Escuela de Frankfurt. ¿Cómo? De la Escuela de Frankfurt. Ah, aún peor. Y entonces, si ustedes miran con cuidado, si se miran en sus propias biografías, todos tienen temas y títulos de tesis que no tienen nada que ver con lo que les enseñaron. Y eso es muy extraño porque es, si se quiere, una extravagancia que los califica como rebeldes, porque es decir, a mí no se me, yo pertenezco a una generación en donde yo estudié Hegel porque pues había profesor de Hegel. Nadie estudiaba Hegel, ni nadie se interesaba porque eso era considerado un ladrillo, o sea, nadie entendía nada. El mismo profesor que era Ignacio Abello, que había estudiado en Bélgica, pues tenía una versión bastante extraña de lo que puede ser el pensamiento de Hegel, sobre todo y fundamentalmente vinculado a metáforas. Déjame un minuto que están aquí mandándome mensajes por este lado. No sé qué es lo que dice. Juan Diego está diciendo que no puede entrar. Sí, pero dice que no le sirve la clave, yo no entiendo por qué. Rarísimo. No, esa es la única fórmula, yo no le veo otra. A menos que escriba ahí el correo, dígale que me escriba el correo. Además se llama Wiracoku. No, es que ustedes sí, no me jodan. No pueden ponerse nombres normales de gente normal, sino que tienen unas vainas muy extrañas. Bueno. Entonces decía yo que en la mayoría de los casos, por ejemplo, tesis de grado, Hegel y no sé qué, Marx y la enajenación, y todas eran tesis. Ahora creo que hay uno que está estudiando la música y no sé, falta que sea Wilhelm Reich, ¿no? Es decir, la función del orgasmo y la música. Temas que serían pecaminosos para todos esos niños tan decentes que fueron sus profesores, que eran como niños de seminario, todos tan bien compuestos. Si usted miraba a uno de los jefes del departamento, parecía más un estudiante de tenis, de esos que van allí a un club y juegan tenis, que profesor de filosofía. Es decir, ser profesor de filosofía requiere un cierto desaliño, una cierta, ¿cómo se llama?, desproporción. No puede ser una persona el que se ocupa del estudio del lenguaje y de la investigación de la razón. No puede ser una persona que usted la identifique con contador público, carnicero, ingeniero, economista, porque no le pega ni el barrio ni el ambiente, ¿no? Si yo veía pues al Carlos y a estos con los pelos largos, las guitarras, interesados, yo me acuerdo, Carlos y otro pelado que está ahí, que creo que apareció el otro día en la reunión, dedicados como
en expectativa de ver si alguna cosa nueva aparece. Pero nunca en la onda de ser personas que se adaptan. Bueno, pues arranquemos ahora sí en concreto. Yo quisiera que miráramos una parte importante que corresponde. Me dicen si está entrando perfecto o no. Sí, señor. Esto es lo que me parece que pudiéramos mirar inicialmente, por lo menos leer alguna parte, y las voy yo tratando de analizar o de ampliar si fuera posible. Ayer me puse a mirar, había tenido un problema porque no había vuelto a encontrar el texto de la biografía de Hegel, que hizo un filósofo francés, de Jacques Dont, que usted tiene en papel, ¿cierto, Eduardo? Sí, señor. Bueno, pues lo volví a encontrar por suerte. Hice una búsqueda relativamente sencilla, y en Academic, en la plataforma de Academic, está ahí en perfectas condiciones, fácilmente leíble. Y si no estoy mal, bueno, aquí tengo este, que es el texto de la traducción. Este es el texto de Marcuse, y este es un texto que yo quisiera introducir. Si ustedes quieren tener las versiones de ese texto, pues se los puedo enviar por PDF. En principio miremos un aspecto, pero bueno, yo, no quisiera ser tan desordenado. Espere, que aquí parece que están María José y Steven Quinche, ahí están pidiendo entrada ya. María José creo que en realidad es Juan Diego. Pero ¿cuál es el que falta? Ese Juan Diego está diciendo hace rato que no puede entrar. Y María José, o sea, el perfil que tiene ese nombre Bueno, de María entonces José. dile que me escriba el correo en WhatsApp. en el WhatsApp, ¿de acuerdo? Resolvemos eso rapidito. Escríbame el correo para quien no ha podido entrar. Listo. Ok. Ayer estuve mirando la parte final bueno, el texto de Jacques Dont, que trabaja sobre la historia personal de Hegel y las circunstancias típicas de su vínculo con el gobierno prusiano. Pues arrancan, si ustedes lo recuerdan, con una extraordinaria anécdota que hace referencia precisamente al Hegel rebelde, que era de lo que yo hablaba en relación a ustedes. Pero no es el rebelde estudiante universitario que sale indignado por sus propias condiciones, sino de una rebeldía académica, porque todos ellos, sin excepción, consideraron que el ajusticiamiento de los reyes de Francia había sido un acto de profilaxis, es decir, mandarlos a la horca o a la guillotina tenía sentido porque ellos mismos estaban retrasando el desarrollo de la libertad humana. Es decir, finalmente eran unos ociosos. Hegel entonces comienza a escribir con Hölderlin una cantidad de trabajos. Estoy citando el trabajo de Jacques Dont, una cantidad de trabajos sobre los pioneros griegos que dedicaron su vida a perseguir a un tirano, si no estoy mal, es Temístocles. Lo asesinan. Y las tradiciones griegas aplauden el asesinato de este tirano, si no estoy mal, de Atenas, y hacen una estatua a estas dos personas que asesinaron al tirano. En la Edad Media, no sé si ustedes saben, igual que en el Cabildo Abierto aquí cuando estaban los españoles,
cuando en el florero de Llorente se da la situación de conflicto social, de revuelta, los criollos llaman a cabildo abierto considerando que el rey es un tirano. Y esa noción de tiranía era tan importante y más importante que la de simplemente una discusión o disputa de dos corrientes que están en conflicto. Me explico, si por algún lado Petro quisiera rebotar a la gente y poder considerar la fórmula de tiranía, en este momento, por ejemplo, se están construyendo una cantidad de fórmulas para no pagar la deuda externa a raíz de la pandemia. Si el país pudiera asimilar la idea de tiranía, probablemente tendríamos una revuelta. Pues bueno, los filósofos alemanes y los poetas, los amigos de Hegel y Hegel mismo, escribieron textos en torno a los tiranos de Atenas para tratar de llamar la atención sobre la situación desafortunada de los reyes en Prusia o el príncipe prusiano. Y en ese texto de Jacques Donne se hace un discurso muy riguroso del conflicto que produce la obra de Hegel. Y porque Hegel ha dicho que en las monarquías, finalmente los reyes que no manejan nada, creo que hay hasta un texto preciso en donde Hegel dice que los reyes en realidad solo le ponen las tildes a los documentos. Es decir, que son unos ociosos. Los reyes, por supuesto, y esto hay que decirlo, no están en nada contentos con Hegel. En el mismo texto de Jacques Donne, y esta es la primera sorpresa que yo tuve hace algunos años cuando me leí el texto de Jacques Donne, el francés, él dice que apenas se muere Hegel, entre otras se muere por una pandemia, ¿no? Por una epidemia en Alemania que se llamaba la cólera, o el cólera más bien. Entonces, ya ahí Hegel, visto por Jacques Donne con más detalle, no es propiamente el representante de la monarquía. Obviamente, probablemente si ustedes me piden que yo haga un discurso contra Duque, no lo voy a hacer, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con el gobierno. Es un poco lo que le sucede a Hegel, ¿no? Siendo un personaje público, no puede aparecer como simple enemigo de la monarquía y amante del liberalismo que se había organizado en Francia a raíz de la Revolución Francesa. Pero todos ellos aplaudieron el hecho de que fuera o que existiera una estructura libertaria, porque en realidad precisamente toda la obra, tanto de Kant como de Hegel, del idealismo alemán en general, incluyendo la Escuela de Frankfurt, y todos los filósofos que todavía subsisten pensando en que vale la pena la libertad humana, pues consideran, igual que Hegel, que lo primero que habría que hacer es discutir seriamente contra la monarquía, porque es una estructura mecánica desgastada que ya no tiene utilidad pública, al contrario es un estorbo, ¿no? Bueno, para eso miremos con algún detalle. No sé si hay algún comentario sobre esta primera parte, pero si no lo hay, entonces miremos lo que dice Marcuse. ¿Se ve perfectamente el texto? Sí. Bueno, listo. Leo. Perfectamente. Claro, Leo como siempre hemos hecho. El idealismo alemán ha sido considerado como teoría de la Revolución Francesa. Esto no significa que Kant, Fichte, Schelling y Hegel ofreciesen una interpretación teórica de la Revolución Francesa, sino que, en gran parte, escribieron su filosofía como respuesta al reto de Francia de organizar el Estado, y es lo que estaba diciendo, y la sociedad sobre una base racional, de modo que las instituciones sociales y políticas concordaran con la libertad y el interés del individuo. A pesar de su agria crítica al terror, los idealistas alemanes dieron unánimemente la bienvenida a la revolución, llamándola aurora de la nueva época,
de la nueva era, y todos relacionaron los principios básicos de su filosofía con los ideales que ella representaba. Bueno, inmediatamente después, Marcuse, que entonces esta creo que si no estoy mal es su tesis doctoral, se dedica a hacer un poco como el desglose de lo que hemos visto acá. Yo, si ustedes tienen ideas adicionales, yo podría compartir con ustedes este texto que lo tengo en PDF. Esta parte también es muy interesante porque dice, los ideales de la Revolución Francesa encontraron su punto de apoyo en el proceso del capitalismo industrial. O sea, ya no estamos aquí ¿cómo? El imperio napoleónico liquidó finalmente las tendencias radicales y al mismo tiempo consolidó las consecuencias económicas de la revolución. Los filósofos franceses de este periodo interpretaron la realización de la razón como la liberación de la industria. La producción industrial en expansión parecía ser capaz de suministrar los medios de satisfacer todas las necesidades humanas. Aguanten que aquí creo que hay un personaje que está pidiendo entrada. Listo. Y quitamos esto de aquí. Dice, los filósofos franceses de este periodo interpretaron la realización de la razón como la liberación de la industria. La producción industrial en expansión parecería ser capaz de suministrar los medios de satisfacer todas las necesidades humanas. Así, mientras Hegel elaboraba un sistema, Saint-Simon en Francia exaltaba la industria como único poder capaz de conducir a la humanidad hacia una sociedad libre y racional. El proceso económico parecería como fundamento de la razón. ¿Alguna cosa pasó o no? ¿Esto qué pasó? Meeting time. Esto no lo está haciendo. ¿Por qué no? No, me está pidiendo que les tengo que pagar. Ave María. ¿Me están viendo perfectamente o no? Sí. Perfecto, profe. Sin problema. Sí, profe, eso significa que en 8 minutos la llamada se va a cortar así abruptamente. Sí, bueno, otra opción que podemos tener es el lío son los textos que no los podemos compartir, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio debería estar haciendo esto, pero no lo hace. No, habría que pagar, no, ¿quién va a pagar? Olvídese. Bueno, continuemos. El texto dice algo así como que fueron las condiciones materiales las que permitieron que ese tipo de ideas se produjeran, es decir, que había una nueva relación que escribe y que estudia con alguna precisión, sobre todo y fundamentalmente Marx. Es decir, ¿qué está sucediendo en el mundo económico? Pues es lo que fácilmente se puede entender en el desarrollo del capitalismo en el sentido de la acumulación originaria del capital, las nuevas relaciones de trabajo, la mercancía, el dinero, el trabajo asalariado, todo ese tipo de términos son los que fueron dándose en el momento en que estos autores, ya desde un sitio que era, no sé si ustedes lo saben con alguna precisión, principados, porque en Alemania no había industria, no había comercio, no había banca. Es decir, era como decir, guardando las proporciones, con muy buenas bibliotecas y con muy buenas universidades, el Boyacá profundo, pero en Europa. Entonces, nada, o sea, no había ninguna cosa que pudiera ser distinto a eso. Pero
lo que quiero llamar la atención es que en filosofía, cuando la gente habla de los autores, cree que hace buen trabajo solo hablando de la obra del autor y no pensando el contexto. Y una de las características que tuvieron mis clases en la Universidad Pedagógica es que yo no podía hablar de ningún autor si no era utilizando el modo como se estaba viviendo, las circunstancias económicas, sociales y políticas y las inquietudes de los que estuvieron allí alrededor. Y este es el caso. Por eso Marcuse es importante en el análisis de la obra de Hegel. Otra parte de Marcuse muy importante es, y no, como no la podemos compartir porque aquí ya esto se endemonió, Hegel es una encrucijada de un conjunto de discusiones que se estaban dando. Una primera y esencial discusión es la que corresponde a el advenimiento o la irrupción, digamos más bien, del luteranismo. Es decir, un tipo muy particular de religión cristiana, no católica, que desordena el mundo y el orden administrativo de la Iglesia de Roma. Lo que hace Lutero es dañarles el negocio, acabar con la hegemonía del Papa, y al igual que en Inglaterra o en Alemania o en los Países Bajos en general, cada uno maneja la religión, administra el Dios de cada uno con cierto tipo de diferencias. No es el Dios que tienen todos y varía porque, por ejemplo, el Dios de los protestantes pues es más un lenguaje que una figura estética. Me explico. Los cristianos hacen obras de yeso y le rezan a un cuadro o a un bulto en yeso y la gente cree pues que está hablando con la Virgen María. Los protestantes cantan, o sea, tiene una versión distinta de la relación con el más allá, con el fundamento, y eso, al entender de los filósofos que estudian el idealismo alemán, suscita una cantidad de nuevas relaciones, sobre todo y fundamentalmente se canta a la felicidad y a la libertad humana. Yo no creo que ningún católico le cante a la libertad. En realidad los católicos le cantan a la sumisión. Y por eso, ahora ustedes sí entienden por qué los temas religiosos y los temas de lógica, entre otras, hay que hacer aquí un paréntesis muy interesante. A la muerte de Hegel, lo que se organiza en la Universidad Alemana es el advenimiento de la lógica y de algunas versiones, sobre todo y fundamentalmente de Schelling. Es decir, nada raro que algún profesor de la San Buenaventura o de la San Toto tuviera más interés por Schelling que por Hegel. O por cualquiera filósofo francés que son tan, ¿cómo se llama eso?, tan epidérmicos, ¿no? Como Foucault, Deleuze, o Derrida, o Baudrillard, o cualquiera de ellos, de las escuelas que tuvieron muchos trabajos, muchas dificultades para asimilar la obra de Hegel, entre otras porque durante todo lo que fue el siglo, finales del 18 y el 19, fueron enemigos públicos, ¿no? De la misma anécdota de Jacques Dont sobre el desarrollo de los conflictos en Prusia y las juventudes rebeldes y los grupos que estaban interesados en tumbar a la monarquía, pues se sabe que había un francés que iba con alguna frecuencia a Alemania y se paseaba tratando de generar la conspiración. Lo cierto es que esa conspiración nunca funcionó y Hegel se vio involucrado como amigo de ese francés que promovía la revuelta. Y entonces en el final del libro de Jacques Dont, Eduardo, para que le eches una mirada, el señor se llama Cousin o Cousin, ahí en ese texto está la reseña de cómo Hegel estuvo en peligro todo el tiempo en la monarquía. Muy a diferencia de lo que se cree, Hegel no tuvo un vínculo muy cercano, más que de respeto. Además hay un montón de cartas, ¿no? También ¿Cómo? por ahí que hay un montón de cartas de que se escribieron con Schelling y demás, que son un poco extrañas y que son como, no sé, de cierta manera como en clave, ¿no? Uh-huh. Sí, ellos igual que todos los, digamos, que toda la gente de izquierda, que ahora ya es como si fueran enviados del demonio,
pues siempre entran en conflicto con todos los gobiernos, cualquiera que ellos sean, de tal manera que Hegel nunca fue, para decirlo de alguna manera, más que una persona problemática, ¿no? O sea, nunca fue asimilado como el filósofo del gobierno, para que ustedes me entiendan, ¿no? Sí, es decir, no son todos esos literatos que ustedes encuentran en Bogotá, que son amigos del presidente o amigos de los ministros o amigos de los senadores. Bueno, pues esa primera parte del papel que juega Lutero en la obra y en el pensamiento general, espere que aquí por lo que no, ya estamos completos. Bueno, si no, entonces volvemos a comenzar, ¿les parece? Yo vuelvo a abrir el chat y ustedes vuelven a inscribir para si nos llegan a pagar. Además de la importancia que cumple el luteranismo dentro de los eventos fundamentales, porque piensen ustedes, Lutero lo único que hace es una fórmula sencilla. Dice, a mí no me parece importante que alguien me explique la Biblia. Todas las personas deben saber leer y escribir y cada uno debería hacer su propia interpretación. Entonces, a esa propia interpretación es a la que se refiere el mismo Hegel cuando llama la atención, como lo hizo también Kant, al hablar acerca de la pregunta que es la ilustración, ¿no? Bueno, finalmente está el luteranismo, la Revolución Francesa y también una muy conocida y tradicional disputa entre